Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, a fondo. La jerarquía católica española celebrando el alzamiento militar contra la República Española legítima y llamándolo una cruzada, que apoyó hasta el último día de la vida del sanguinario dictador. Obispos celebrando el cumpleaños de Hitler y luego ayudando a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia. Arzobispos chilenos llamando a Pinochet un salvador. Un nuncio apostólico asesorando a Jorge Rafael Videla sobre cómo manejar la situación de los miles de desaparecidos argentinos. ¿Es esto compatible con la iglesia del amor? ¿La de poner la otra mejilla? ¿La de perdonar a los que te ofenden? ¿La de no matarás? ¿La de las sentidas homilías por la paz? Vamos a ver hoy cómo se ha relacionado el Vaticano con numerosas dictaduras desde hace por lo menos 100 años. La Iglesia Católica, o más concretamente el Papa Católico y su corte, han estado involucrados en política desde poco después del nacimiento de la nueva religión y sobre todo desde que el emperador romano Constantino detuvo la persecución de los cristianos, religión a la cual finalmente se adhirió, bautizándose en el año 312 y promulgando la unidad de la Iglesia y el Estado, algo que le sigue gustando mucho a la Iglesia. Por cierto, Constantino promovió intensamente la religión después de su conversión, pero no inventó el cristianismo a partir de la nada. El cristianismo había existido durante 300 años y hay suficiente material histórico para comprobarlo. Y no, Lactancio no escribió los evangelios de Lucas y Mateo porque, como contamos en el vídeo de los evangelios, de estos hay versiones desde 100 años antes de Lactancio. Así que tenemos un poder supuestamente espiritual, místico y religioso que ejerció el poder terrenal con toda la fuerza que puede dar un ejército. Un ejército de verdad, como los ejércitos papales, que según ciertas versiones a mediados del siglo XIX contaba con más de 20.000 efectivos. Pero por esos años precisamente el Papa perdió los estados que gobernaba, amplias zonas de la península itálica que fueron anexionados por el entonces naciente Reino de Italia, que fue lo que conformó ese país tal como lo conocemos hoy en día. El Papa pues ya no tenía territorios formalmente, pero se le dejó que viviera en lo que hoy conocemos como el Vaticano, bajo la jurisdicción, eso sí, del rey de Italia. El regreso firme del papado a la política mundial se produjo cuando la Santa Sede recuperó al Vaticano como Estado independiente en 1929, gracias al accionar de un dictador. Y desde entonces, durante los últimos casi 100 años, el Estado soberano del último monarca absoluto de Europa, el Papa, ha mantenido una encendida historia de amor con dictadores de todo tipo y por todo el mundo. Y su primer dictador amado fue, por supuesto, el que les dio territorio, Benito Mussolini. Entre el 27 y el 28 de octubre de 1922, el líder fascista y eficaz demagogo Benito Mussolini lanzó a 30.000 de sus paramilitares fascistas camisas negras a exigirle al rey que echara al primer ministro Luigi Facta y que nombrara un gobierno fascista, pese a que las elecciones de 1921 las habían ganado los socialistas con los democristianos en segundo lugar. El rey, por sus motivos, decidió encargarle a Mussolini la formación de un nuevo gobierno que en poco tiempo se alzaría como un régimen autoritario, dictatorial, racista y belicista que actuaba sin dar cuentas a nadie, abusando del poder, asesinando opositores sobre todo de izquierda y cometiendo todo tipo de atropellos. Sonará extraño, pero siendo lo que hoy llamaríamos un católico no practicante, el rey Vittorio Emanuele III de Italia era enemigo del clero, especialmente por la negativa de la Iglesia Católica de reconocer a Roma como capital de Italia y a Italia como un estado en sí. En 1926, sin embargo, Mussolini convenció al rey de permitirle comenzar conversaciones con la Santa Sede que culminaron el 11 de febrero de 1929 con la firma de los Pactos Lateranos, pactos que le entregaban al Papa Pío XI la soberanía sobre el Vaticano, una zona de 44 hectáreas en el corazón de Roma, además de una generosa compensación en metálico por la pérdida de los estados papales en 1870 y garantizarle una parte de lo que hoy es el financiamiento de Italia al Estado Vaticano y que es enormemente generoso. A cambio, la Iglesia reconocía la Constitución de Italia, el nuevo país y a Roma como su capital.
De paso, los pactos establecían que la religión oficial de Italia sería el catolicismo, asunto que no se derogó sino hasta 1984. En marzo se llevó a cabo un referéndum para conseguir el apoyo popular a los pactos, votación que se llevó a cabo bajo fuertes presiones del fascismo. El sí a los pactos triunfó estruendosamente y de manera poco sorprendente. Casi de inmediato, sin embargo, y esto veremos cómo se repite al paso del tiempo, se tensaron las relaciones entre el Vaticano e Italia por las acciones anticlericales de Mussolini. Mussolini necesitaba al Papa para mantener la legitimidad moral ante una población italiana mayoritariamente católica, y el Papa esperaba que Mussolini le ayudara a recuperar el poder de la Santa Sede en Italia. Las expectativas de Mussolini se cumplieron bastante más que las del Vaticano. Pero de todas formas, más al norte, otro dictador ya requería del apoyo del nuevo Estado-ciudad soberano del Vaticano. El 30 de enero de 1933, el líder de un partido extremista, Adolf Hitler, era nombrado canciller de Alemania y comenzaba el camino para instituir una dictadura feroz, racista y belicista que solo 6 años después sumiría a Europa en la oscuridad de una guerra de horrores sin precedentes. Una de sus acciones inmediatas fue la firma de un concordato también con la Santa Sede en julio de 1933, suscrito por parte del Vaticano por el cardenal secretario de Estado Eugenio Pacelli, quien presidiría sobre el Imperio Católico durante la guerra, poco después como el Papa Pío XII. Además de los artículos habituales de los concordatos, el que tenía con la Alemania nazi obligaba a los obispos a jurarle lealtad al presidente del Reich alemán y prohibía a los sacerdotes trabajar para partidos políticos, idea que no sería nada mala, salvo porque el partido nazi se apresuró en lograr que la Iglesia trabajara para él. La Iglesia quería paz con el Estado y libertad para actuar en Alemania, y Hitler quería el aval moral del catolicismo, al que se adscribía más o menos un 30% de los alemanes de entonces. El gobierno de Hitler de inmediato empezó a infringir los artículos del concordato. Su objetivo fundamental era minar el poder de la Iglesia por la idea fascista de que todo el poder debía estar concentrado en un individuo, en su idea del Estado y para la gloria de la patria. Y hay que señalar que ese concordato que firmaron Hitler y el que luego sería el Papa Pío XII está en vigor hoy mismo y es el que rige las relaciones entre el imperio del Papa Francisco y la Alemania socialdemócrata de Olaf Scholz. Las creencias personales de los dictadores aquí son irrelevantes. Mussolini había sido criado como ateo y despreciaba profundamente a la religión y a la Iglesia. Pero la Iglesia era una herramienta útil para su control dictatorial de Italia. De Hitler, que nació y fue criado católico, aún se discute si tenía sentimientos religiosos o no, pero al final es irrelevante. Él utilizaba la Iglesia, iba a misa y atribuía a la divina providencia tanto sus éxitos militares como su salvación de varios atentados de los que fue objeto. De allí que incluyera la tradicional frase Gott mit uns, Dios con nosotros, en las hebillas de los cinturones de los soldados del ejército regular alemán. Por otra parte, Hitler también animaba, o al menos nunca impidió, los delirios de la religión germánica precristiana pagana de Heinrich Himmler, que tanto aportó a las creencias sobre el misticismo nazi, en el que hasta donde se sabe Hitler no participaba. Y aunque parte de la Iglesia denunció a Hitler desde la década de 1920, y aunque hubo persecución nazi contra sectores de la Iglesia y numerosos sacerdotes y monjas fueron encerrados en campos de concentración, el Vaticano como tal no solo mantuvo excelentes relaciones con el Reich, sino en general con el nazismo en toda Europa, y numerosos obispos, cardenales y sacerdotes simpatizaban con sus ideas. Celebraban el cumpleaños de Hitler con misas ondeando banderas nazis en las iglesias. En 1939, por ejemplo, cuando el dictador cumplió 50 años, se le enviaron además calurosas felicitaciones. Pero lo más notable, y algo que la Iglesia Católica Alemana apenas reconoció en 2020, fue el apoyo espiritual que cientos de sacerdotes dieron a los soldados alemanes en el frente, dándoles sentido moral y religioso al esfuerzo bélico, apoyándolo, sin más. Al mismo tiempo, Pío XII recibía informes sobre el Holocausto en los campos de exterminio, pero decidió ocultarle la información a los aliados desde la neutralidad que el Vaticano asumió abiertamente durante la Segunda Guerra Mundial, neutralidad que en realidad se veía comprometida por la militancia anticomunista y antiprogreso de la Iglesia, que coincidía en buena parte con la visión nazi. Algo similar ocurrió con la Iglesia española, cuyo tradicional apoyo a los monarcas, aristócratas y terratenientes españoles, más sus propios abusos y humillación de los fieles más pobres,
llevó además a que sacerdotes y monjas fueran objeto de la furia de distintos grupos de la población identificados con la República Española. Aunque la República no tuvo una política explícita de persecución y asesinato, que sí tuvo el fascismo golpista, sí proclamó la laicidad del Estado y la sumisión de la Iglesia a los poderes civiles democráticamente electos, además de crear instituciones fuera de la Iglesia, como las escuelas laicas, los cementerios y hospitales civiles, y aprobar el divorcio. Esto representaba para la Iglesia perder el poder que había acumulado, sobre todo desde mediados del siglo XIX, y esto a su vez explicaba el abierto apoyo que la Iglesia dio al alzamiento militar de Francisco Franco. En la guerra, es cierto, distintos sectores de la izquierda, sin el aval directo del gobierno republicano, emprendieron ataques contra clérigos y edificios religiosos con un saldo de hasta casi 6.000 asesinados, según las cuentas del sacerdote Antonio Montero Moreno en su estudio Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939. Esto no fue sino un argumento más para el apoyo que la muy retrógrada Iglesia Católica dio a los sublevados durante toda la guerra, más el apoyo incondicional de la jerarquía a la dictadura franquista hasta la muerte del sátrapa en 1975. Pero todo esto era muy poco comparado con lo que iba a ocurrir al terminar la Segunda Guerra Mundial. Para cuando era claro que Alemania tenía perdida la guerra, quizás desde mediados de 1944, se empezaron a construir redes para ayudar a que escaparan los principales criminales de guerra nazis, que tenían bastante claro que la retribución a sus acciones se encontraba en el cadalso, con una soga de 7 vueltas y una trampilla por la cual caer a la muerte. Quizás algún día hagamos un vídeo solo sobre las líneas de ratas, que así se llamó a las redes de escape de los jerarcas nazis hacia Sudamérica fundamentalmente. Pero entre tanto, solo mencionaremos a algunos de los buenos cristianos, seguidores de la humildad y el amor caritativo de Cristo a los desprotegidos y perseguidos, que se dedicaron en cuerpo y alma a salvar a los criminales, mientras Pío II se miraba para otro lado, ocupado en combatir al comunismo y preocupado porque la Unión Soviética hubiera sido uno de los elementos clave en la derrota nazi. Está, por ejemplo, Antonio Cayano, arzobispo y cardenal argentino que en 1946 llevó al cardenal francés Eugène Tisserand un mensaje del gobierno de Juan Domingo Perón diciendo que el gobierno de la República Argentina estaba dispuesto a recibir a personas franceses cuya actitud política durante la reciente guerra iba a exponerlos en caso de regresar a Francia a duras medidas y a venganzas privadas. Que es una forma de decirlo. Ese mismo año empezaron a llegar criminales de guerra nazis de la Francia colaboracionista a Argentina. Los cardenales organizaron que la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja, que le daba total credibilidad a la Iglesia, les expidiera pasaportes a los criminales de guerra y la embajada argentina les diera, sobre esas bases, las visas correspondientes. Este sistema sería utilizado durante años para la segunda línea de ratas más importante, la de España, que contaba por supuesto con la simpatía del dictador Franco y de la jerarquía española. Pero la estrella de las líneas de ratas, sin duda alguna, fue el Vaticano, empezando con el obispo austriaco Alois Hudal, entusiasta simpatizante del nazismo y rector por entonces del Seminario Romano para sacerdotes alemanes y austriacos, Pontificio Instituto Teutónico Santa María de la Nina, donde se podía guardar a muchos criminales de guerra. Hudal emprendió un esfuerzo enorme por salvar a los criminales, dándoles dinero y documentos falsos de identidad expedidos por la Comisión Pontificia de Asistencia a Refugiados, que a su vez servían para que la Cruz Roja expidiera pasaportes para viajar a América, principalmente a Argentina. Por medio de Hudal consiguieron huir, entre otros muchos, Franz Stangl, comandante en jefe de Treblinka, campo de exterminio; Gustav Wagner, comandante en jefe de Sobibor, campo de exterminio; Alois Brunner, responsable del campo de internamiento de Drancy, cerca de París; Erich Priebke, responsable de la masacre del Azar de Atinas; y Adolf Eichmann, ni más ni menos que el arquitecto del Holocausto. Pero la operación romana más importante fue orquestada por un grupo de sacerdotes croatas bajo la dirección del siniestro Krunoslav Draganović, que organizó una cadena que comenzaba en un seminario de Roma y terminaba en Génova, donde criminales como el dictador fascista croata Ante Pavelić se embarcaban hacia Sudamérica. En total, más de 10.000 criminales de guerra nazis de toda Europa, no solo alemanes,
llegaron a Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y otros países de América del Sur, donde en general gozaron de la protección de los gobiernos militares, del apoyo irrestricto de la Iglesia y de la condescendencia de los gobiernos no militares que no querían problemas. Así, el coronel SS Walter Rauff, que creó cámaras de gas móviles que mataron al menos a 100.000 personas, murió en Chile, en Santa Paz, en 1984. Edward Rochman, el carnicero de Riga, murió en Paraguay en 1977. Y el ángel de la muerte, Joseph Mengele, de quien ya hablamos aquí, murió también en Brasil en 1979. Mire usted, se puede argumentar que en 1933 nadie sabía qué iba a hacer Hitler, o que el anticomunismo cegó a muchos, o que el Papa ignoraba lo que ocurría en los 6 mataderos en serie de Polonia. Se puede argumentar mucho durante la guerra. Pero una vez caída la Alemania nazi, con sus crímenes a la vista de todos, seguirla apoyando y salvando a quienes no tuvieron la mínima empatía con otros seres humanos es inaceptable y miserable. Por cierto, Pío XII es candidato a ser canonizado como santo. Como es bien sabido, América Latina fue uno de los teatros más intensos de la Guerra Fría. La pobreza prevaleciente en la región, con los abusos e injusticias promovidos por sus clases dominantes, con frecuencia apoyadas y avaladas por los Estados Unidos y sus intereses políticos y comerciales, fue terreno fértil para las insurgencias comunistas que prometían una sociedad más justa y castigo para los opresores. Estas insurgencias recibieron, por supuesto, todo el apoyo entusiasta, bien calculado y muy generoso de la Unión Soviética y en menor medida de China. La amenaza de una serie de estados alineados con los soviéticos en América Latina impulsó a los Estados Unidos a promover la contrainsurgencia en el subcontinente con todas las armas a su alcance, incluidas las armas ilegales de la tortura, el terror y la violación de los derechos humanos, para lo cual varios países latinoamericanos echaron mano, por cierto, de sus refugiados nazis. Sucesivas dictaduras a lo largo del subcontinente fueron la expresión de este enfrentamiento entre las dos potencias. Y todas esas dictaduras, todas, contaron con el apoyo de las jerarquías católicas, aunque hubiera, sí, ocasionalmente sacerdotes que, animados por la llamada teología de la liberación o de la opción preferencial por los pobres, tomaran partido por los oprimidos y en alguna ocasión incluso tomaran las armas en el bando insurgente. Pero el sesgo conservador de la Iglesia ya se había revelado desde la primera dictadura latinoamericana del siglo XX, la de Victoriano Huerta en México en 1913, apoyado por una jerarquía recelosa de los revolucionarios y sus ideas laicas anticlericales, populares e ilustradas. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, las dictaduras militares latinoamericanas se suceden unas a otras, empezando por la de Anastasio Somoza, que comenzó incluso poco antes que terminara la guerra y que fue ejemplificada por el arzobispo José Antonio Lescano y Ortega, que en 1942 coronó en el Estadio Nacional a Lilian Somoza de Baile, la hija del dictador, con la corona de oro de la Virgen de la Candelaria. Y el apoyo de la Iglesia seguiría con los dos hijos de Somoza que continuaron la dictadura hasta 1979. Otro dictador famoso por su brutalidad, Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana, fue responsable de más de 50.000 muertes en el pequeño país caribeño, lo que no impidió que durante su largo reinado de 1930 a 1961 se llegaran a hacer miles de misas en su honor cada año. Y la adoración por el asesino no se limitaba a la Iglesia dominicana, pues el propio Papa Pío XII le impuso la condecoración de San Gregorio Magno, el Grande, por lo cual le decían a Trujillo, Trujillo el Grande. Le sigue en el tiempo Fulgencio Batista, cuya brutal represión en Cuba puso las bases para el triunfo de la revolución de Fidel Castro y que contó con el apoyo del cardenal Manuel Arteaga y Betancourt desde el momento mismo de su golpe de Estado, el 10 de marzo de 1952. El cardenal se apresuró a mandar un mensaje reconociendo a Batista como primer mandatario cubano y pidiendo visitarlo inmediatamente después a Palacio. El que otros sectores eclesiásticos se opusieran al golpe y a la dictadura militar era irrelevante, dado que el cardenal mantuvo el respaldo a la dictadura hasta el último minuto. No puedo, por cuestiones de tiempo, simplemente recorrer las historias de todos los dictadores militares latinoamericanos, distintos en muchos asuntos, pero tan parecidos en otros,
que crean una imagen casi arquetípica, la del soldadote de gorra de plato altísima, comulgando en la catedral de su feudo y brindando con el embajador de Estados Unidos, asesinando en nombre de la patria, el orden, Dios y el progreso, el gorila latinoamericano que dominó la segunda mitad del siglo XX. Pero voy a detenerme en 3 más. El primero, el dictador militar más longevo, el general Alfredo Stroessner, que tuvo a Paraguay bajo su bota durante 34 años y 172 largos días y que favoreció intensamente a la Iglesia Católica, misma que a su vez guardó debido silencio ante sus atropellos, asesinatos, torturas, violaciones y expolios o su persecución a intelectuales, artistas y educadores. El dictador redactó en 1967 una constitución que declaraba la religión católica como la oficial de Paraguay. De hecho, para ser presidente del país se requería que el candidato fuera católico. La luna de miel con esta dictadura no se amargó sino hasta mediados de la década de 1980, cuando la propia Iglesia emprendió manifestaciones de denuncia tardía después del enésimo fraude electoral que presuntamente legitimaba al dictador. Pero si la Iglesia Católica estaba de pronto contra Stroessner, no era porque hubiera descubierto de súbito que las dictaduras eran desagradables. Solo les parecía desagradable la evolución de Stroessner, porque la Iglesia de inmediato dio su apoyo al golpe de Estado con el que Andrés Rodríguez Pedotti depuso a Stroessner para inaugurar su propia dictadura militar de 4 años. El segundo dictador que es necesario mencionar es Augusto Pinochet, el favorito del neoliberalismo estadounidense y británico, es decir, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Una de las primeras tareas que emprendió el Vaticano apenas consumado el golpe de Estado militar contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 fue negar las atrocidades que estaba cometiendo y cometería durante varios años la dictadura. El número 2 del Papa Pablo VI, Giovanni Benelli, titular de la Secretaría de Estado del Vaticano, afirmaba: las historias de los medios internacionales que hablan de una represión brutal en Chile no tienen fundamento. De hecho, ya el 18 de octubre de 1973 comentaba a diplomáticos estadounidenses su grave preocupación y la del pontífice sobre la exitosa campaña internacional izquierdista para falsear completamente las realidades de la situación chilena que se había producido con un golpe de Estado en el cual ya había intervenido el Vaticano, y realidades que eran las de las detenciones extrajudiciales, la persecución, la violación de los derechos humanos y los asesinatos que llegaron hasta Washington, D.C., donde una bomba en su automóvil acabaría con el ex canciller chileno Orlando Letelier en 1976. Años después, en los 80, el Juan Pablo II, que estaba promoviendo las movilizaciones contra Stroessner en Paraguay, concedía a la Virgen del Carmen el título de Reina de Chile, que luego sería la protectora especial y singular Virgen de Pinochet. Aunque, como en el caso de Stroessner, a la larga la Iglesia se separó del dictador cuando éste pretendió controlarla, y de pronto las sacristías recordaron la existencia de los derechos humanos. ¡Caramba! 3 años después del golpe de Chile, el 24 de marzo de 1976, se desarrollaba otro similar en Argentina que encumbraría como presidente durante 7 años a Jorge Rafael Videla, responsable de la muerte de entre 15.000 y 30.000 personas en centros clandestinos de tortura y muerte, 5.000 de los cuales, se calcula, fueron arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte, para desaparecer sus cuerpos. La cúpula católica apoyó sin reservas el golpe de Estado por medio de Adolfo Servando Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario castrense de las Fuerzas Armadas, curiosamente, que llamó al golpe un proceso de purificación. Servando Tortolo terminaría siendo el confesor y confidente del dictador Videla. Con la anuencia del Vaticano, claro, Servando Tortolo asignó a 400 capellanes militares para acompañar la lucha antisubversiva. Es decir, eran sacerdotes encargados de presionar psicológicamente a los detenidos, hablándoles de cristianismo y cosas así, y al mismo tiempo reforzar la moral de secuestradores y torturadores, diciéndoles que actuaban, claro que actuaban, en el nombre de Dios. Años después, ya encarcelado, Videla comentaría que la Iglesia había ayudado enormemente a justificar y explicar a los miles y miles de desaparecidos. La Iglesia, dijo, ofreció sus buenos oficios y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
Y por supuesto, el Vaticano se cuidó mucho de protestar, incluso cuando eran asesinadas monjas o curas, y aunque estos no fueran siquiera sospechosos de pertenecer a la opción preferencial por los pobres. En la cúspide de las dictaduras, los responsables de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con la entusiasta asesoría y apoyo de los Estados Unidos, implementaron el Plan Cóndor, una operación de inteligencia diseñada para monitorear, asesinar y hacer desaparecer a disidentes que amenazaban los planes para el continente. Y estos no eran solo los comunistas dispuestos a tomar las armas para lograr la gloriosa revolución bolchevique, sino que incluía a sencillos demócratas, guerrilleros de izquierda sí, pero también sindicatos, sacerdotes de la opción preferencial por los pobres, artistas, periodistas, profesores y hasta dirigentes comunistas. Activo entre 1975 y principios de los 90, el Plan Cóndor se saldó con entre 60 y 80,000 personas asesinadas y más de 400,000 presos políticos. De todo lo cual el Vaticano cayó, y hasta hoy seguimos esperando que abra los archivos que podrían informarnos sobre el plan y la participación o no de la Iglesia Católica como institución en ese proyecto brutal. Francisco Franco y todos los dictadores latinoamericanos protegidos y apoyados por las jerarquías vaticanas eran católicos. O decían serlo. Si vamos a los que nos dicen que son los principios básicos de las enseñanzas de Cristo, por inventadas que sean, no lo parecería. Como no lo parecía cuando el Papa tenía ejércitos, como no lo parece casi nunca en lo referente a la religión. Cuando la Iglesia interviene, no lo hace muy cristianamente. Si Mussolini o Hitler no tenían interés místico alguno, sino solo el deseo de usar el poder de la Iglesia para sus fines, la Iglesia tampoco parece nunca tener demasiado interés místico o espiritual, salvo en el discurso del Papa en la Plaza de San Pedro o en la homilía de la misa. Pero es el poder político, el poder sobre sus fieles, el poder económico, lo que más interesa a los hombres y en menor medida a mujeres, no por otra cosa que por su marginación del Vaticano. No hay pruebas de que existiera Moisés, o Abraham, o David, o un Cristo, un San Jorge y el dragón, que sabemos que los dragones no existen. Pero sí hay pruebas de la insaciable ambición del Vaticano, de su incapacidad de comportarse de acuerdo a sus propias escrituras sagradas, sean verdaderas o falsas, de su desprecio a quienes sufren, sean personas sacrificadas en cámaras de gas, lanzadas desde aviones brutalmente torturadas, o niños violados por los propios sacerdotes. Mire, si yo le presentara a un ser humano, a uno solo, capaz de ser testigo, sin emoción alguna, de los crímenes más brutales, capaz de ayudar luego a los torturadores y asesinos cuyo trabajo contempló, a evadir la justicia, si fuera capaz de encubrir a violadores de niños, de negar sus más estruendosamente proclamados principios simplemente por dinero, por posición política, por poder, en un despliegue galáctico de hipocresía, a usted le parecería un psicópata despreciable, lo más bajo de la especie humana. Pero si ese son varios, son muchos, con uniforme, con una jerarquía estricta, en un imperio absolutista, y le digo que actúan bajo los designios de Dios, aunque su actuación contradiga tales presuntos designios, resulta que usted tiene que respetarlos, y además considerar que son una fuerza para el bien de la sociedad. Para el bien, mucho menos que para el mal, mucho menos. Los grandes cristianos en esta historia son Franco y Videla y Pinochet y Trujillo y Stroessner y Somoza. ¿Qué tienen que ver con lo que se dice que dijo un señor que dicen que era Cristo? Según la Iglesia Católica todo, eran grandes defensores de la cristiandad, y los enemigos de la cristiandad eran muchas veces profesores, cantantes, pintores, poetas, personas que creían en la democracia, que creían en la ilustración, que creían en la justicia, en la igualdad y en la solidaridad. Más allá de lo que dice la Iglesia, lo que hace todos los días es lo opuesto a cualquier cosa que cualquiera de nosotros querría para nuestra sociedad como seres humanos, con algunas excepciones. Como hay excepciones en el seno de la Iglesia, claro que las hay, pero la institución como tal siempre ha militado del lado de los enemigos de la mayoría, de los enemigos de la igualdad, de la justicia, de los derechos humanos, de la solidaridad, de la tolerancia y de la paz. No importa que a Cristo le llamen príncipe de la paz, si ellos son los ejércitos de todas las guerras, y en todas las guerras se ponen del lado de los peores ejemplares registrados de nuestra especie. La Iglesia es claramente la peor parte de una religión basada en la mentira, la fantasía y el miedo.
Esta iglesia en concreto, durante 2000 años, ha sido incapaz de actuar según sus propios principios. Su reino sí es de este mundo. Y es un reino que deberíamos echar exactamente al mismo lugar a donde hemos ido echando cada vez con más eficacia a otros dictadores, tiranos, reyes absolutos, monarcas arrogantes, emperadores belicistas y asesinos. Al gran basurero del olvido y del pasado. ¿No cree usted?